Bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre los avances tecnológicos en neurocirugía. Todas las ciencias, todos los días avanzan, pero medicina es probablemente una de las que más avanza. Permanentemente, mientras estamos aquí hablando, se están publicando en el mundo, en todas las especialidades, una serie de trabajos científicos, una serie de papers que van haciendo que la medicina sea cada vez mejor, cada vez más segura, cada vez podamos salvar más vidas, cada vez podamos salvar la función del paciente. Neurocirugía y las áreas neurológicas en general, especialmente en este último tiempo, con la década del cerebro que inició en el año 2000, ha dado grandes saltos. Desde las cirugías en que para poder ver qué es lo que pasaba en el cerebro había que inyectar en las arterias un medio de contraste y hacer una radiografía para ver cómo las arterias estaban o no estaban en su trayecto, pasando luego a la tomografía que nos permitió ver ya al cerebro, luego la resonancia, luego los estudios neurofisiológicos, la electroencefalografía, la electromiografía. Hemos dado un salto enorme. Asimismo, en el área quirúrgica, desde los tiempos en que se hacían huecos con un aparato que hacía una perforación en el cerebro, hoy podemos hacer esas mismas trepanaciones, pero con un motor de alta precisión que hace una perforación pequeña y como un lápiz puede cortar el hueso en la forma que se requiera. Y no se diga con la entrada de la cirugía mínimamente invasiva, en la cual de grandes craniotomías que hacíamos, ahora llegamos a pequeñas craniotomías, mini craniotomías, del tamaño de una moneda de 25 centavos. Es decir, los avances son enormes. Y estos avances van de la mano, el avance tecnológico y el avance de las destrezas en cirugía y el avance de los estudios en anatomía, microanatomía, que hacen posible llegar a esto. En este sentido, como acabo de mencionar, uno de los avances en el área quirúrgica fue los motores de fresado y los motores de corte, que permiten hacer cortes milimétricos con la fuerza que tendríamos que hacer para dirigir un lápiz y de esa manera dar las formas que necesitamos. Se encontraron formas de llegar a lesiones profundas del cerebro, navegando no por el cerebro, sino a través del hueso o de otras estructuras que son más susceptibles de manejar, como son las cisternas. Entre el cerebro y el hueso hay unos espacios que están llenos de líquido. Se llaman las cisternas de la base del cráneo, que son lo que vemos aquí. Todo esto de aquí son cavidades que están y forman las cisternas de la base del cráneo. Estas son las cisternas de la base del cráneo. El cerebro está en esta posición, de tal manera que hay espacios entre el hueso y el cerebro para poder navegar a través de ellos. Pero para hacerlo de manera más efectiva, podemos, por ejemplo,
comernos un poco de este hueso de aquí, de este borde de aquí, y así llegar, por ejemplo, a un aneurisma. Entonces, estos motores de microfresado permiten sacar un poco de hueso que no nos va a dar un déficit, en lugar de aplastar al cerebro, que sí nos puede lesionar. De esa manera se han creado una serie de corredores que nos permite llegar a zonas profundas del cerebro por varias vías, ya sea transcraneal, como esto que estoy explicando, o ya sea desde la base del cráneo, como es cuando llegamos a una hipófisis, que navegamos a través de la nariz hasta llegar aquí a la silla turca. Uno de los primeros adelantos de los cuales tenemos que hablar son los micromotores, como este que podemos ver aquí. Esto ha permitido hacer cirugías mínimamente invasivas. Significa que dañan lo menos posible del tejido alrededor de la lesión para preservar precisamente la función. Y en muchos casos logramos incluso no lesionar los tejidos circundantes. Eso es una ventaja enorme. Hablando del aneurisma que estábamos hablando, el apartar al cerebro de lado y lado para poder llegar al aneurisma significaba que ese cerebro que quedaba apartado quedaba dañado. Pero si podemos comernos un poco de hueso y navegar por la cisterna hasta llegar al aneurisma, significa que ese cerebro va a quedar preservado. Es así que a esto se acopla una nueva tecnología, que es la neuroendoscopía. Es muy diferente el tener un microscopio, que es una máquina grande, esta que vemos aquí, para poder llegar a la lesión. El microscopio es un lente que está aquí afuera, y para poder enfocar necesita una visión cónica que llegue hasta la zona. Pero con la llegada de la endoscopía tenemos un lente de alta definición HD o 4K del tamaño de este estilete, y este puede navegar entre las cisternas y llegar a donde tiene que llegar. ¿Sí? Puede utilizar una serie de agujeros naturales, como es la nariz, o pequeñas craniotomías para, a través de estas craniotomías del tamaño de una moneda de 25 centavos, entrar y llegar a estas zonas profundas, navegando por las cisternas sin dañar al cerebro. Es así que, por ejemplo, con endoscopía podemos hacer, entrando por la nariz, podemos sacar tumores de la silla turca, como es los adenomas hipofisarios, o meningiomas que se ubiquen en esta zona de aquí, por ejemplo, el meningioma del surco olfatorio. Podemos, a través de una pequeña craniotomía en la parte posterior, entrar y sacar los tumores del nervio vestibular, los schwannomas del acústico. O podemos entrar y descomprimir una arteria que esté golpeteando al nervio trigémino y que genera la neuralgia del trigémino. Podemos, entrando por esta parte de aquí, igual con una craniotomía del tamaño de una moneda de 25 centavos, ingresar y clipar un aneurisma. O podemos, con el endoscopio, reemplazar el uso de las válvulas y penetrar por corredores específicos del cerebro y llegar y comunicar los ventrículos cerebrales con
con las cisternas de la base, como podemos ver en esta imagen. Entonces, uno de los grandes avances es la neuroendoscopía, que permite a través de estos accesos llegar al cráneo. Pero el cráneo no es el único beneficiado de esta tecnología. Podemos hacer lo mismo con la columna. Las cirugías iniciales de la columna consistían en grandes heridas. Una vez hecha la herida, había que descubrir toda la columna y luego se sacaba toda esta parte posterior de la vértebra hasta dejarle de esta forma, como lo vemos aquí, libre la médula, bueno, aquí el cordón medular y los nervios. Pero claro, y luego de esto, con lo que el ojo humano puede llegar a ver, llegar y sacar la hernia que podríamos tener aquí. Esto tuvo un avance con la era del microscopio. Con la era del microscopio pudimos reducir esa lesión sobre el hueso, y en cambio con un microscopio que se enfoca en esta zona de aquí, hacer solamente una craniotomía, una laminectomía de lo que vemos aquí pintado en azul. Y viene entonces la era del exoscopio, que utiliza la misma tecnología del microscopio, con la ventaja de que cuando se hace esta cirugía, no solamente el cirujano tiene los binoculares en sus ojos, sino que es una cámara que se coloca frente al paciente, pero todas las personas pueden verla. Le puede ver el ayudante, le puede ver el instrumentista, y todos saben qué es lo que está pasando y están prestos a hacer cualquier cosa que se necesite. Este es el exoscopio. En neurocirugía, sin lugar a duda, los mejoramientos en la tecnología óptica que nos permitió ampliar pequeños campos mediante la microscopía lograron un adelanto muy importante, como el que vemos en este video, al acercar elementos que parecerían lejanos, especialmente en el campo quirúrgico. El exoscopio es un adelanto más. Nos da varias ventajas, por ejemplo, el que todo el team puede estar integrado y participar en la cirugía. Además de la versatilidad y la facilidad de maniobrar el exoscopio, consigue mejores ángulos y la posibilidad de incorporar en el campo quirúrgico otros instrumentos que necesitemos usar en la cirugía. A esto se suma una posición ergonómica que mejora el trabajo del cirujano con el paciente, y la ampliación óptica que nos permite ver los detalles microanatómicos del paciente. Es así que la exoscopía tiene aplicación en todos los campos de la neurocirugía. Por ejemplo, para resecar tumores cerebrales como este meningioma, en la resección de gliomas o en la cirugía espinal, especialmente en el momento de hacer microcirugía en el foramen cuando estamos trabajando con el nervio raquídeo. Igualmente, en otras cirugías del nervio periférico como la descompresión neurovascular. Y vemos ahí cómo magnifica enormemente este pequeño espacio que está aquí a una gran pantalla 4K de 40 pulgadas. Entonces el detalle que tenemos de esto es muchísimo mayor y nos permite preservar la microanatomía que está aquí donde está el nervio, y permite conservar estos huesos que vemos aquí. Eso significa menos cicatriz,
menos posibilidad de adherencias y, por supuesto, una recuperación más rápida. A pesar de ser una herida abierta, sigue siendo cirugía mínimamente invasiva, porque de sacar toda la parte posterior de la vértebra a hacer una pequeña laminectomía, de lo que vemos en azul, hay realmente una enorme diferencia. Aquí en la columna también tiene aplicación la endoscopía. Cuando necesitamos entrar a un espacio específico, cuando la columna es estable y no necesitamos instrumentarla, en lugar de esta gran herida, podemos entrar por una pequeña herida de 2.5 centímetros, de nuevo, del tamaño de una moneda de 25 centavos, y llegar con unos dilatadores tubulares exactamente a este punto, sin haber tenido que descubrir ningún hueso. Esto es lo que vemos aquí. Hoy por hoy, existe la alternativa de la cirugía endoscópica, que a través de una pequeña herida de 2 centímetros, sin desinsertar los músculos, sino introduciendo unos dilatadores tubulares que llegan bajo control fluoroscópico, es decir, rayos X transquirúrgicos, directamente al sitio donde tienen que llegar, hacen este mismo osteotomía pequeña, este mismo comido pequeño del hueso que vemos aquí pintado. Y como podemos ver aquí en la imagen, se llega directamente a donde está el disco intervertebral, con la ventaja de que hay una cámara de 4 milímetros de alta resolución que amplía esta pequeña imagen a una pantalla 4K, donde el control de la microanatomía que está aquí adentro es completo. Obviamente, con el ojo humano sencillamente no podemos apreciar toda esa microanatomía. Necesitamos optimizar la visión con, en este caso, con esta cámara de alta resolución de la endoscopía. Una vez que estamos ahí, se retira el nervio, como podemos ver, y una vez retirado el nervio y controlando toda la microanatomía, las venas que están por ahí, el nervio, identificando perfectamente el nervio, entonces retiramos, como podemos ver, con una pequeña pinza, la hernia de disco. Una vez terminada la cirugía, como es un procedimiento mínimamente invasivo y el abordaje tubular que hemos visto no corta el músculo, sino lo dilata, lo separa, al retirar todas las estructuras, como podemos ver, vuelven a su posición normal y esto se cierra con una curita. Para una hernia de disco, por ejemplo, este es el procedimiento de elección. No necesitamos estar haciendo grandes heridas, pero algunas cirugías necesitan hacer una herida más grande. Por ejemplo, cuando es una fractura de la columna o es un canal estenótico o está la columna inestable y entonces necesitamos trabajar en varios segmentos de la columna, entonces ahí sigue siendo necesaria la cirugía abierta. Pero a pesar de que es una cirugía abierta, se sigue haciendo un acceso mínimamente invasivo, porque no sacamos todo esto de aquí, seguimos haciendo esta pequeña incisión, esta pequeña laminectomía, que es y para esto se utiliza el exoscopio, que es la versión avanzada del microscopio.
En cráneo igual, si tenemos un gran tumor, muchas veces no es suficiente entrar por una pequeña craneotomía y tenemos todavía que hacer las grandes craneotomías, pero focalizado. Y de esta manera, estas dos tecnologías, la neuroendoscopía y la exoscopía, llegan en un momento dado a combinarse, constituyendo lo que es cirugía 360, como este video que vemos aquí. La neurocirugía ha avanzado a pasos agigantados. Hoy por hoy tenemos la cirugía 360, evolucionando desde el microscopio, que es una excelente herramienta de magnificación. Podemos magnificar imágenes de manera similar a lo que podría ser un satélite en órbita. Sin embargo, tiene sus limitaciones, pues al igual que el satélite o un avión nos permite ver las ciudades de arriba, podemos ver las casas, sus techos, sus calles. El exoscopio, como una variante del microscopio, tiene las mismas limitaciones, aunque nos da una herramienta más versátil. Sin embargo, si queremos ver desde las esquinas y podernos situar frente a la puerta, en la ventana, por delante o por detrás de la casa, como estamos viendo aquí, parados en mitad de la calle, es el neuroendoscopio el que nos permite tener esta visión, y esto es el concepto de cirugía 360 grados. Ver las estructuras del cerebro desde arriba y por todos los costados. Es decir, si tenemos una lesión en el cerebro, podemos verle desde arriba, como que estuviéramos navegando desde el cielo y llegando hacia el paciente, y podemos ver el techo de la casa. En este caso, la parte de arriba, la cúpula del tumor. Podemos abrir la cúpula del tumor y luego con el endoscopio podemos llegar y verle hacia los lados, como que estuviéramos en la calle y podamos ver la puerta de adelante, la puerta de atrás, las ventanas de la casa. En este caso le vemos al tumor por delante, por detrás y por el fondo. Es decir, cirugía 360, la combinación del exoscopio con el endoscopio. Indiscutiblemente, el poder ver en todos los ángulos va a dar al cirujano la posibilidad de preservar de mejor manera al cerebro, potenciar la resección del tumor en este caso, y esto se refleja en una recuperación mejor del paciente. Muy bien. Ampliando el tema tecnológico, si nosotros nos situamos en un avión que está viajando y va a aterrizar, pues que aterrice con la habilidad del piloto y que el piloto pueda ver la pista y pueda hacer que el avión aterrice, pues obviamente es lógico que así suceda. Pero ¿y si está lloviendo? ¿Y si no puede ver la pista? ¿O es de noche? Todos hemos viajado en lluvia, hemos viajado en la noche, y nos preguntamos, ¿y cómo aterriza el piloto? El piloto, para aterrizar, utiliza un sistema de instrumentos y de guías que le permite aproximarse de manera precisa a la pista de aterrizaje y combinar sus destrezas y su ciencia con la tecnología, y así llevarnos a salvo a tierra.
En neurocirugía, si nosotros abrimos el cráneo y tenemos una lesión profunda, probablemente sea difícil determinar exactamente dónde está. Porque nosotros podremos ver la parte de afuera, pero no podemos ver adentro. Por ejemplo, cuando ponemos nosotros un tornillo en la pared, vemos por dónde entra el tornillo, pero no sabemos cómo camina en la pared. Y a todos se nos ha torcido un tornillo o un clavo en la pared, para arriba, para abajo. O algunos, al perforar una pared, pudimos en algún momento dado haber perforado una tubería o un cable eléctrico. Si esto sucede en la columna, por ejemplo, y nos perforamos y un nervio o a la médula, bueno, las consecuencias de esto van a ser mucho mayores. Para esto, en neurocirugía tenemos la neuronavegación. Nos permite navegar por nuestro cuerpo con una precisión de aproximadamente con un error menor a 1 milímetro. Es lo que vemos en este video. Una aplicación muy importante de la neuronavegación es la navegación espinal, el poder localizar de manera precisa las lesiones y, si es necesario, colocar los tornillos transpediculares para estabilizar la columna de manera precisa sin afectar a las estructuras nerviosas. La navegación funciona de manera similar a un sistema de posicionamiento global GPS. El GPS usa un satélite en órbita que se enlaza a una antena en tierra y triangula la posición con un dispositivo móvil y ubica su posición en un mapa que es un avatar de la región donde se está navegando. La neuronavegación usa el mismo principio del sistema de posicionamiento global. Una lámpara de infrarrojos equivale al satélite del GPS, que se enlaza a una estrella refractaria que se ancla al hueso del paciente, que equivale a la antena en tierra, y triangula la posición con un puntero refractario que equivale al dispositivo móvil. Este puntero, al tocar la anatomía del paciente, muestra en espejo su ubicación en la tomografía, que equivale al avatar o al mapa del paciente. Es así que realizamos la planificación de los tornillos. Utilizando imágenes 3D y multiplanares, colocamos los tornillos dentro del avatar, que es la tomografía del paciente, y los vamos posicionando con precisión en la posición exacta en la que deben ir finalmente. Se lo ubica en todos los planos, en el sagital, en el axial y en el coronal. Como vemos aquí, estamos colocando el tornillo en el pedículo y verificamos que todos los tornillos estén en todos los pedículos como corresponde, utilizando además estas imágenes 3D que nos permite verificar una posición exacta de los tornillos. Es posible hacer varios cortes y estamos entonces listos para entrar a la cirugía. En la cirugía vemos aquí la estrella y el puntero, que nos permiten ubicar, como vemos, de manera precisa los tornillos y trazar la línea de por dónde va a ir el tornillo. Guiados por el navegador, creamos el camino donde va a colocarse el tornillo. Aquí vemos cómo nos muestra en verde por dónde está entrando el instrumento en el trayecto previamente trazado, y la franja blanca nos muestra la dirección que está tomando hacia adelante. Esta combinación nos permite tener una idea exacta de por dónde va a ir el tornillo y hacerlo de manera precisa.
En estas imágenes vemos ya cuando estamos colocando los tornillos, verificando en todos los planos, y una vez completado este proceso quedan los tornillos colocados en la manera correcta. Es así que, como hemos visto en el video, podemos ahora colocar los tornillos de manera precisa, siguiendo todos los planos, el plano axial o el plano sagital, y introducir el tornillo exactamente por el hueso, donde no vamos a tener problema, y llevarlo a la posición exacta. En el cerebro, de la misma manera, el neuronavegador nos permite llegar al punto exacto que necesitamos llegar. Con esta precisión, con un error menor a 1 milímetro. Y por ejemplo, cuando vamos a operar a una hipófisis, dirigir desde la nariz y llegar exactamente a esta zona de acá, porque para poder operar la hipófisis tenemos que llegar a este espacio que tiene más o menos un ancho de 10 milímetros. A un lado están las arterias carótidas, que si nos desviamos de ese eje podemos terminar en la arteria carótida. Ojo, que para llegar a esta zona tenemos que abrir hueso, y dentro de ese hueso están estas arterias. El tener un sistema de guía que nos lleva de manera precisa, exactamente aquí al centro, ha vuelto, por ejemplo, a esta cirugía infinitamente más segura. La neuronavegación combinada con la neuroendoscopía nos ha permitido dar un salto tecnológico en la cirugía de hipófisis. Para ello, utilizando el navegador, podemos controlar el campo quirúrgico en múltiples planos y hacer una planificación adecuada. Es así que coloreamos el tumor para diferenciarlo del resto de estructuras. Lo seleccionamos en diferentes planos y esto nos permite tener una idea clara del tumor. Podemos explorar esto en el navegador en 3D. Aquí vemos en el plano coronal que podemos ver exactamente la posición del tumor que sobresale en este momento. Incluso al girar en forma transparente vemos al tumor con su relación con las otras estructuras vecinas, como por ejemplo las arterias carótidas. Finalmente podemos combinar varios planos y mirar la lesión en varios planos al mismo tiempo, sabiendo qué estructuras vamos a afrontar. Aquí vemos también la exploración del tumor en plano sagital. Y finalmente, esto nos permite trazar un trayecto preciso para llegar al tumor, conociendo ya qué estructuras nos vamos a encontrar, haciendo las modificaciones de planificación. Es así que tenemos ya el trayecto trazado desde la nariz hacia el tumor, como lo vemos en esta gráfica. Es así que podemos así abordar este tumor. Aquí vemos el plano. Una vez en el seno esfenoidal, tenemos que abrir el hueso para acceder al tumor. Cortamos luego a la dura madre que está frente al tumor, y una vez que lo hemos cortado, sacamos el tumor hipofisario de una manera segura, ya que estamos guiados por el neuronavegador. Y este es el control postoperatorio en donde no hay tumor. O si tenemos un tumor en alguna parte dentro, ahí en la profundidad del cerebro, cuando nosotros abrimos, vamos a ver la superficie del cerebro, pero no podemos ver dónde está el tumor. De nuevo,
a través de toda la planificación prequirúrgica que se puede hacer con el neuronavegador, podemos trazar ya un trayecto que nos lleve hacia esa zona de manera exacta, navegando entre las fibras del cerebro, de la misma manera como podemos ver a través de una persiana. Y entonces, imaginemos que podemos ver la luz del día abriendo la persiana y metiéndonos entre las hojas de la persiana. Asimismo, podemos penetrar a esa lesión entre las fibras del cerebro, no cortándolas, sino separándolas. No solo en el cerebro, sino también en la médula. Esto es lo que vemos en este video. El neuronavegador es una especie de GPS que en lugar de navegar a través de los mapas del planeta, nos permite navegar a través de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Es así como de inicio hacemos una planificación en base a la resonancia del paciente y podemos identificar y pintar, como vemos aquí, al tumor. Este aparato nos permite ver, como en transparencia, dónde está el tumor y todos los posibles accesos desde las diferentes partes del cerebro, como estamos viendo en esta imagen. Una vez localizado donde está el tumor, determinamos un trayecto. Este trayecto, que lo vemos aquí en rojo, se hace desde la piel hasta la zona del tumor. Este lo podemos ver en tres planos: axial, sagital y coronal. Podemos modificar el trayecto y acoplarlo a la mejor opción posible para preservar la función del cerebro. Luego de ello, hacemos una exploración 3D y podemos ver en cortes sagitales, tal como estamos viendo en esta imagen. También con cortes coronales, a manera de una diadema. Y podemos ver cómo se juntan estos cortes. Podemos también trazar una segunda vía de abordaje quirúrgico, una especie de plan B, para poder llegar de manera más efectiva al tumor y evaluar desde todos los ángulos y todas las estructuras vinculadas con la lesión, y de esa manera asegurar la mejor vía posible para la resección del tumor. Aquí vemos la trayectoria planificada en 3D que se ve en azul. Exploramos los trayectos, vamos siguiendo el trayecto de las estructuras, siguiendo el trayecto trazado, vemos todas las estructuras 3D que vamos a ir abordando. Finalmente tenemos ya el tumor y la trayectoria, y realizamos también una planificación a través de los tractos cerebrales, para así navegar a través de ellos de la misma manera que una mano a través de las persianas para ver por la ventana. Ubicamos la lesión y accedemos de manera precisa, sin dañar las estructuras vecinas del cerebro. Una vez que hemos localizado la lesión y la hemos abordado, verificamos en los 4 puntos cardinales que la lesión haya sido correctamente evacuada y no quede ningún rezago, al norte, al sur, al este y al oeste, y así se verifica la resección total de la lesión. Muchas gracias. Pero no solamente hemos avanzado en el campo de la magnificación óptica, en el campo de los instrumentos de corte, sino también el tipo de pinzas que se utilizan para esto se han estilizado. Y ahora son pinzas que trabajan solamente en la punta, accionando en la parte posterior, como esta que podemos ver aquí, y permite
que al ser prácticamente una varilla pueda trabajar a través de estos canales, de estas vías de abordaje mínimamente invasivos. Pero no todo es instrumentos de óptica, instrumentos de corte, instrumentos de manipulación. De la misma manera que el anestesiólogo, cuando está en una cirugía, tiene que monitorear cómo funciona el corazón y tiene un electrocardiograma permanente durante la cirugía, que es el que vemos en todas las películas, que está ahí haciendo una línea. Cuando trabajamos con sistema nervioso, también es necesario monitorear cómo está. Esto es el monitoreo neurofisiológico transoperatorio. El monitoreo neurofisiológico transoperatorio es una herramienta fundamental en neurocirugía avanzada. Nos permite monitorear todas las funciones del sistema nervioso durante el acto quirúrgico. Esto se aplica prácticamente a todas las cirugías, como la cirugía de adenomas hipofisarios, la de aneurismas o malformaciones vasculares, la cirugía de canal estrecho lumbar, la cirugía de hernia de disco cervical, la de nervios periféricos, la neuralgia de trigémino, la de parálisis facial, la de plexo braquial, la de tumores cerebrales, la de hernia de disco lumbar mínimamente invasiva por neuroendoscopía, la cirugía de schwannoma del acústico, la de túnel del carpo u otro síndrome de atrapamiento, la de trauma requiomedular. En fin, esta es una herramienta muy importante para la seguridad del paciente. Un aparato que durante toda la cirugía mire que los nervios estén funcionando bien, que la médula esté funcionando bien. Los nervios lo mide con una electromiografía transoperatoria. Entonces está conectada, por ejemplo, la mano o el pie durante toda la cirugía al equipo de monitoreo. Y si, por ejemplo, cuando estamos poniendo un tornillo en columna, este se acerca a menos de 3 milímetros del nervio, ya nos da la voz de alarma y sabemos que no podemos seguir por ese trayecto porque vamos a topar el nervio. Entonces se reposiciona el tornillo antes de lesionar el nervio. Esto es de otro mundo. Y cuando trabajamos en cerebro y nos estamos acercando a una zona, por ejemplo, que mueva la mano, se colocan unos electrodos en el cerebro y uno de los instrumentos, generalmente la succión, tiene en la punta un electrodo que emite una señal de una corriente de 1 milivoltio durante la cirugía, y el rato en que se acerca a la zona motora, por ejemplo, ya se registra que está entrando señal hacia la mano y sabemos que hacia allá no nos vamos a meter, porque si seguimos sacando el tumor hacia esa zona, podemos dejarle sin poder mover la mano. Pero como ya nos avisó, ya no lesionamos y el paciente saldrá con la función de su mano. Cuando estamos operando, por ejemplo, un tumor en el ángulo pontocerebeloso, se monitorizan todos los nervios que están alrededor. Y, por ejemplo, ahí está el nervio facial. Si nosotros le topamos siquiera con una pinza al nervio facial, y ya nos marca el equipo de monitoreo y dice: hey doctor, le topó al nervio. Entonces habrá que ir con más cuidado y tendremos que proteger el nervio para evitar que se nos vaya a lesionar. Y si estamos operando hipófisis, durante toda la cirugía se hacen los potenciales evocados visuales, en los cuales un sistema de luz ilumina a través de los párpados y se registra cómo esto funciona.
y registrar cómo funciona, vemos que este tumor que normalmente nos quita la vista y que está en íntimo contacto con los nervios de la vista, mientras estamos sacando que no se lesionen estos nervios. Entonces, permanentemente nos está avisando si estamos topando o no topando esta zona y cómo está la función de este nervio. Y muchas veces, durante la cirugía, ya al empezar a sacar el tumor, vemos que empiezan a mejorar estos potenciales. Si hablamos de la médula y estamos sacando un tumor en la médula, empezamos a sacar el tumor y vemos cómo van mejorando los potenciales. O si es un canal espinal estenótico en que la columna ha crecido hacia adentro y está apretando los nervios, el rato que descomprimimos, vemos que una vez hecha la descompresión mejoran los potenciales. Mejora la electromiografía. Esto es tecnología de la mano de la ciencia y de la destreza del cirujano. Esta combinación nos ha permitido llegar realmente a un nivel muy superior al que podíamos haber tenido al finalizar el siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI y esta es la tecnología con que cuenta neurocirugía al momento, y esto ha hecho la cirugía neurológica mucho más efectiva, mucho más segura, y hemos podido abordar lesiones que nunca antes habíamos podido abordar. En conclusión, el uso de los sistemas de magnificación, como es el microscopio y la versión avanzada del microscopio, que es la exoscopía, nos ha permitido hacer cirugía, microcirugía, y de esta manera, estudiando la microanatomía, poder resecar las lesiones, preservándola y conservando de esa manera la función en el paciente. Avanzando un poco más, el uso del monitoreo neurofisiológico transoperatorio ha permitido acoplar estas ventajas ópticas a el manejo paralelo de la función, el monitoreo de la función, y de esa manera, además de poder ver la microanatomía, saber cómo está funcionando, y mientras hacemos la cirugía, preservar la anatomía y la función. Cuando a esto acoplamos el neuroendoscopio, nos permite reducir los abordajes, caminar a través de pequeños corredores naturales y hacer esta resección mucho más precisa, con menos afectación de tejido circundante. Y hacerlo tanto en cráneo como en columna, tanto en el cerebro como en la médula. Pero a estas tecnologías visuales, funcionales, se acopla una tecnología de guía, que es el neuronavegador, la neuronavegación, que nos permite llegar con una precisión de error menor de 1 milímetro exactamente a dónde está la lesión, y nos permite planificar viendo las fibras que están en el cerebro, de tal manera que podemos crear un corredor seguro que nos permita llegar exactamente a donde tenemos que llegar. Y esto nos permite, a través de cirugía mínimamente invasiva y de alta tecnología, preservar la función del paciente, preservar la vida y hacer una cirugía mucho más segura, como nunca antes se había hecho, y esperamos seguir progresando aún más en todas estas ciencias.
Muchas gracias por su atención a este programa. Esperamos haber solventado y haber llegado a ustedes con las nuevas tecnologías que la década del cerebro y todo el desarrollo de las ciencias neurológicas nos han permitido ir recopilando hasta la fecha de hoy, y que podemos realmente hacer una cirugía como nunca antes se había podido realizar y resolver problemas que nunca antes se podían resolver. Estaremos comunicando de todos los adelantos en el área de neurocirugía, para lo cual utilizaremos este canal para mantenernos en contacto. Nuevamente, gracias.